disposición, ¿verdad?, en su corazón de venir a alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús, pero también a escuchar el consejo de parte de Dios para su vida. Y bueno, pues, como le decía el pastor Gonzalo, tenemos un poquito más de 10 años, ya casi 11 años de tener esta relación de amistad y pues ha sido de gran bendición. El Señor lo usó también para apoyarnos cuando empezamos, para iniciar la alabanza, para enseñar a los hermanos y pues ahí hemos estado trabajando juntos y pues contentos, también agradecido por mi esposa que me acompaña. La verdad es que para mí es una gran bendición el contar con su apoyo. Reconozco que es mi ayuda idónea y que todo ha sido por la gracia de Dios. Así es que gracias y que Dios los bendiga. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues ellos son los pastores de Casa de Oración Phoenix. Dale un aplauso al Señor por la vida de ellos. Y dejamos al pastor Luis que nos comparta la palabra. Adelante, pastor. Ahora sí. ¿Sí me escuchan bien? Ok. Si no, ahí me dicen para subirle el volumen. Pues nuevamente, sean bienvenidos. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y son 14 años, ¿verdad?, que se dicen fácil, pero en los cuales ha habido tiempos difíciles. Nosotros allá vamos a cumplir 11 años, en los cuales hubo tiempos de bonanza, tiempos buenos donde pues nos gozamos, pero hubo tiempos complicados en los cuales lloramos también, pero siempre en todo lo que Dios ha permitido, hemos visto que ha sido con un propósito. Así es que pues, estamos contentos, le damos gracias a Dios y pues más que animarlos, ¿verdad?, seguir adelante. Vamos a ir a la palabra, no sé si ya estamos listos para escuchar la palabra. Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 12, verso 25. Hebreos 12, 25. Déjeme saber cuando ya lo tenga. El tema para hoy es reverencia en la casa de Dios. ¿Cómo es el tema? Amén. Reverencia en la casa de Dios. Ahorita vamos a ver qué es la reverencia. Dice la palabra de Dios: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que habla desde el cielo, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez, significa la remoción de las cosas movibles como de las cosas hechas, para que permanezcan las que no pueden ser removidas. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gracia, por lo cual sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que sea Él dirigiéndonos en este servicio, en esta palabra, y que pueda ser recibida con gozo en su corazón. Bendito seas, Padre, Señor Dios Todopoderoso. Padre, en esta tarde estoy aquí delante de tu presencia, Señor, para que seas tú, Señor, usándome y haciendo tu voluntad, Padre. Habla tú a través de mí, Señor, y que sea tu palabra animándonos, exhortándonos, Señor, porque realmente reconocemos que apartados de ti no podemos hacer nada. Gracias, Señor, por habernos llamado, por habernos escogido para servirte, para adorarte, para bendecir tu nombre, Señor.
Ayúdanos, Padre, a seguir adelante, esforzándonos en la gracia, Señor, que es en Cristo Jesús. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sin embargo, mis hermanos, que a través de la historia hemos escuchado historiadores y expertos que a menudo tratan de dar etiquetas y nombres a las diversas eras. En un tiempo hubo una era en que llamaron la generación perdida, otro tiempo fue la era del engaño, y así han pasado. Podríamos decir que ahora es la era de la tecnología, pero también hemos visto, hermanos, que es una era que hemos mirado cómo se ha multiplicado la irreverencia. Cuando hablamos de irreverencia, hablamos de falta de respeto. En nuestro mundo, hoy en día, ya mucha gente no adora buscar lo sagrado, lo que es de bien. La gente se burla, la gente distorsiona y hace hasta chiste, ¿verdad?, de las cosas santas. Nosotros, los que son de mi tiempo, de los 60s, podrán recordar cómo cuando nosotros éramos niños, llegaba familia a visitarnos o algunos conocidos y no podíamos pasar por en medio cuando estaban platicando, estaban en la sala. Teníamos que detenernos, teníamos que saludar uno por uno y siempre fue así, igual con nuestra abuelita, con nuestros abuelos. Era un respeto que había por los mayores. Hemos visto tristemente, ¿no?, que en los últimos tiempos, y no generalizo, hay gente que ha seguido enseñando a sus hijos, hay gente que siguen guardando esos principios y que se ven bien, hermano. Igual en la iglesia, como aquí creo y estoy seguro que hay respeto y reverencia por la casa de Dios, pero hay lugares donde no se tiene el respeto por la casa de Dios, donde ven la casa de Dios como cualquier lugar y es triste, ¿no? Hoy vamos a ver a través de la palabra, hermano, algunos principios fundamentales que nos van a enseñar el Señor para tener reverencia por la casa de Dios. En el libro de Hebreos 12:25 que acabamos de leer, dice el escritor de los Hebreos: mirad que no desechéis al que habla. Lo primero que es importante, hermano, entender esto. Yo desde que llegué a la iglesia, pues ahora sí que desconocimiento de todo, yo creí y entendí que cuando hablaba el que estaba acá, era Dios hablando a través de él. Yo decía, va a hablar Dios ahorita, entendiéndose que iba a hablar el pastor o el predicador, pero yo creía que era Dios usándolo ya desde un principio. Y obviamente que iba a hablar su palabra. Entonces, es importante no desechar, a menos que lo que diga el que predica no sea de parte de Dios. Entonces usted tiene todo el derecho de hacerlo a un lado. Pero si lo que está hablando la persona sabe que es de Dios, tenemos que, amén, recibirlo. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que habla desde el cielo. Sabemos que en el libro de Hebreos, en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 1:1, dice que en un principio Dios habló muchas veces y de muchas maneras por medio de sus profetas. Pero en estos últimos tiempos, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hoy tenemos entonces esa bendición, ¿verdad?, de que Jesucristo, sabemos, Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, y que Él se pasea en medio de la congregación, y que Él es el que está aquí, y es el que hoy quiere hablarnos
Por eso nosotros tenemos el Logos, es la palabra de Dios. Y en el principio estaba con Dios y Él es Dios. ¿Cuántos lo creen así? Denle un aplauso a Cristo para que entremos en confianza. Amén. El versículo 26 de Hebreos 12, 26 dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Es que la palabra de Dios es tan poderosa que tiene poder tanto en la tierra como en los cielos, como en todo lugar. Dice la palabra que todo lo que podemos ver, todo fue constituido con la palabra de Dios. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Amén. El versículo 27 dice: y esta expresión aún una vez significa la remoción de las cosas movibles, como de cosas hechas para que permanezcan las que no puedan ser removidas. Hablando de esto, el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 3, 10, dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Usted lo cree así? Cuando nadie lo espera. En el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo esto será removido. ¿Para qué? Dice la palabra en Hebreos: para que se establezca lo que no puede ser removido. Y ese será el reino de Cristo, en el cual nosotros estaremos reinando con Él. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Fíjese cómo desde el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, se nos insiste al pueblo de Dios a caminar en santidad. Porque dice que el que nos llamó es santo. Y así como el que nos llamó es santo, Él nos declaró santos a su iglesia. Y ahora se nos demanda que la iglesia, honrando al que nos llamó y al que nos declaró santos, andemos en toda nuestra manera de vivir, caminando en santidad. ¿Para qué? Para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador. Hebreos 12, 28 entonces dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Cuántos ya hemos recibido a Cristo? ¿Cuántos ya está reinando Cristo en su corazón? Nada ni nadie te puede separar del amor de Cristo. Amén. Así que podemos descansar en la obra de Jesús, sabiendo que fue una vez y para siempre. Entonces dice: tengamos gracia. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gracia. Es decir, seamos agradecidos con Dios. Hermanos, es triste y a veces hemos visto como pastores a través del tiempo cómo gente ha venido con mucha necesidad. Hermano, y todos venimos con necesidad. Hay gente que llega con necesidades extremas. Y siempre la iglesia está ahí para ayudarlo, sin esperar nada a cambio. Todo lo que esperamos que esa persona, que así como a nosotros se nos ayudó, ahora nosotros le ayudamos, que pueda levantarse para la honra y gloria de Dios, para que le sirva y para que le adore. ¿Por qué? Por agradecimiento a lo que Él hizo o lo que Él hace con cada uno de nosotros. Amén. Pero tristemente muchas veces vemos gente que una vez que sana, una vez que resuelve su situación, ya sea matrimonial, financiera o cualquiera que sea, algunos tienen la amabilidad de despedirse, pero otros ni a Dios dicen. Es triste, pero eso es una realidad. Ahora, no tenemos que amargarnos. La Biblia dice que tenemos sobre toda cosa guardada que guardar nuestro corazón. Debemos de amarles.
debemos de orar por ellos, que Dios tenga misericordia, así como la tuvo con nosotros. Amén. Ese es el corazón de una persona que ama a Dios o que ha sido amada por Dios. El apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo en 1 de Timoteo 3:14 y le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Fíjese, Timoteo, tú vas a estar responsable de la iglesia en Éfeso. Te voy a pedir un favor. Ya sé que yo tarde en poder ir a verte. Ya sé que yo no pueda ir pronto. Quiero dejarte instrucciones precisas de cómo debes de conducirte en la casa de Dios. La reverencia en la casa de Dios empieza con nosotros, los líderes, los que estamos al frente de la obra. No que somos más que ustedes, no se malentienda, sino que Dios nos ha dado una responsabilidad. Y como líderes debemos ser ejemplo en todo para ustedes. Para que un día también podamos decir como el apóstol Pablo: imítenos, imiten nuestra fe, así como nosotros imitamos a nuestro Señor Jesús. Entonces, Pablo eso lo entendía y él le dice: la iglesia de Dios, que es la casa del Dios viviente. Ahora, si entendemos, hermanos, que Dios no habita en casa hecha por manos de hombres, pero entendiéndose que en el contexto es de que este es el lugar donde se reúne la iglesia. Es el lugar que le llamamos la casa de Dios, porque ese es el propósito de la reverencia a Dios, para que podamos experimentar la presencia manifiesta de Dios en este lugar. Y sabemos que lo principal es saber que Dios habita en el corazón de cada uno de aquellos que nos hemos arrepentido de todo corazón y que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios le llama la casa de Dios y dice que es columna y baluarte de la verdad. ¿Cuántos creen así? Así tiene que ser. Cuando nosotros predicamos, tenemos que predicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Y hay de aquel que la tuerza, porque si hay muchos que usan la misma palabra de Dios para torcerla para su propia perdición. Pero de ellos se va a encargar Dios. Amén. También le escribe a Tito, capítulo 1, verso 5, y le dice: Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Mire, el propósito de esta enseñanza, hermano, no es porque por ahí el pastor me haya dicho algo y ahora vengo yo para alinearlos. No. Es posible que esta iglesia, y así lo creo, es una iglesia que tiene reverencia por el Señor, que tiene respeto. Pero lo importante de enseñar, hermano, es porque nosotros tenemos que seguir cuidándonos, seguir manteniéndonos, para que si en cierto momento nos estamos deslizando, el Espíritu Santo nos va a traer a memoria lo que hemos aprendido y nos va a decir: cuidado, no estás teniendo reverencia en la adoración a lo mejor. No estás teniendo reverencia en la palabra. No estás teniendo reverencia en ciertas áreas que Dios te lo va a traer a memoria. Entonces, ¿es para qué? Para que vayamos ajustando. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es la reverencia? La palabra reverencia en el hebreo es la palabra aidos. Significa modestia, significa pudor, respeto y honra. Siempre que tengamos reverencia, eso nos llevará a una persona a hacer a cuidarse de no hacer algún acto indigno delante de Dios. Es como, trayéndolo a lo terrenal, jóvenes que tienen reverencia por sus padres.
que aman a sus padres y los respetan. Tienen mucho cuidado cuando nadie los mira, cuando andan con sus amigos. Piensan 2 veces antes de hacer algo que puede traerle deshonra a sus padres. Las señoritas, aunque las critican, aunque las juzgan de anticuadas, pero ellas tienen respeto y reverencia por sus padres. Se cuidan de no hacer algo indigno que los vaya a entristecer, que los vaya a deshonrar. ¿Sí me explico? Y eso es lo mismo de nosotros. Primeramente tenemos que tener honra y respeto para Dios. También significa entonces expresar respeto y honra para la persona que estimas mucho, a base del verdadero amor y aprecio. Si tenemos reverencia por nuestros amigos, vamos a respetar a su familia. Tenemos reverencia por nuestros patrones, vamos a respetar el trabajo. Pero la única reverencia que es para Dios es la de adorarle y postrarnos delante de Él, porque Él es Dios. Amén. En Jeremías 2:13, Dios hace un reclamo al pueblo de Israel porque habían dejado de tener reverencia a Dios. Ellos habían hecho algo muy feo que yo espero que no le pase a usted. Pero si un día siente que le está pasando, que esto lo traiga a memoria el Señor y se vuelva a la palabra de Dios. Él hace un reclamo en Jeremías 2:13 y él dice: 2 males ha hecho mi pueblo. Fíjese, número 1, me dejaron a mí fuente de agua viva. Ya no le fue suficiente Dios. ¿Y qué hicieron? Cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Habla de tus propias obras, de tus propios pensamientos. Sí, Dios dice eso, pero yo creo que esto es mejor así. Esto es como una faltísima de respeto a Dios. Es como decir, yo sé más que Dios, o Dios no sabe suficiente. Debemos de aprender a confiar en Dios, mis hermanos. Tenemos que descansar en la palabra de Dios. Dios siempre que nos demanda algo es porque nos ama, es porque quiere lo mejor para nosotros. Jeremías 9:23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría. Y está hablando de los sabios de este mundo. Ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se quiere alabar, en entenderme y conocerme, que soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Eso quiere Jehová, que nos alabemos, que nos gloriemos, que nos sentamos felices, contentos de conocer cada día más y más a nuestro Dios. Entre más conozcamos a Dios, más van a ser en nosotros el temor a Él. Y cuando tenemos temor de Dios, nos cuidaremos de no hacer cosas que sabemos que nos puede venir el juicio de Dios. Porque aunque Dios nos perdona, Él no va a evitar las consecuencias. Tenemos que cuidarnos. Amén. Ahora sí, como número 1, sobre la reverencia que Dios nos demanda en la iglesia, primero puse nuestro servicio a Él. Es importante, mis hermanos, que los que hemos decidido servirle a Dios, y cuando hablamos de servir a Dios, es donde Dios te necesite y te haya puesto. Si es abriendo la puerta, si es limpiando, si es lo que sea, es servicio para Dios. Si lo cree así, tenemos que hacerlo con reverencia, con respeto por quien estamos sirviendo. Hebreos 12:28 que leímos dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gracia, seamos agradecidos
por lo cual sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Sí o no? Con respeto, con honor, como Él lo merece, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios no puede ser burlado, mis hermanos. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender, que nos fortalezca para obedecer. Muchas veces sabemos la palabra, muchas veces ya sabemos lo que Dios dice y lo que a Dios le agrada, pero muchas veces no tenemos las fuerzas para hacer lo que Dios demanda. ¿Y sabe por qué? Porque nos descuidamos nuestra alimentación de la palabra, nuestra comunión con Dios, porque de nosotros no hay competencia por nosotros mismos. Decía el apóstol Pablo, nuestra competencia proviene de Dios. Él es el que nos fortalece. Tenemos el Espíritu Santo, sí, pero Él es el que nos redarguye para buscar y escudriñar las Escrituras todos los días, para orar, para confiar en Dios. Cuando leemos la palabra con fe, creyendo que es Dios hablando a nuestras vidas, entonces la iremos poniendo por obra. En el libro de Levíticos, capítulo 10, verso 1, vemos ahí un ejemplo de los hijos de Aarón. Yo sé que la mayoría lo ha escuchado. Dice ahí que los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno un incensario. Pusieron fuego en ellos, sobre lo cual pusieron incienso. Ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. Podemos estar queriendo hacer muchas cosas para Dios, pero asegúrate que Dios te ha pedido eso. Asegúrate que Dios te ha mandado a hacer eso. Porque muchas veces no queremos hacer lo que Dios nos manda hacer, sino que queremos hacer lo que nosotros queremos. Porque ahí sí luzco, ahí sí me acuerdo un hermano que se despidió de la iglesia y yo le dije, hermano, pero ¿cuál fue el problema? No, pues igual uno como pastor, si algo le duele a uno es cuando alguien se va, hermano. Nunca nos va a dar alegría. Aunque a veces sea una piedrita en el zapato, son necesarios. Son necesarios en la iglesia. Porque eso nos lleva también a nosotros a buscar la comunión con Dios, a buscar que Dios nos dé sabiduría para tratar con ellos. Y yo lo preguntaba, y hermano, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué pasó? ¿Qué hice o qué? Porque ya es igual decidiste irte, déjame saber cuál fue mi error para corregirlo y que no me vuelva a pasar con otro. Y él me dijo, pastor, es que yo pienso como que aquí casi no hay oportunidades para uno predicar, para uno. Le dije, hermano, tú estás trabajando con jóvenes, allá hay todos los ministerios también, como aquí igual. Y salen jóvenes, salen adolescentes. Estás trabajando con jóvenes, estás trabajando con maestros, estás enseñando un montón. Pues sí, pero estoy allá, siempre acá, nunca me ha dado chance. Tú quieres predicar acá, ya te entiendo. ¿Pero qué? ¿Vale menos allá o qué? ¿Cuál es el propósito? Sí entiendo que en su tiempo va a haber oportunidad, le dije. Pero tenemos que ser pacientes y esperar que el Señor sea el que nos promueva, el Señor sea el que nos ponga, que no sea el hombre, que no sean nuestras emociones. A mí me pasó una ocasión, hermano, no estaba ni tan nuevo, ya tenía yo cierto tiempo en el Evangelio, pero bien mal enseñado, eso sí lo puedo decir con seguridad. Muy arrogante, y empecé a apoyar a un pastor y ya tenía yo casi 3 meses. Yo así de grosero fui, me da vergüenza, pero lo cuento como testimonio, porque a veces decimos lo bueno que hacemos, ¿verdad? Pero pocas veces nos gusta decir cuando cometemos errores. Yo le dije, pastor, dígame la verdad, ¿me va a poner a predicar, me va a dar chance de predicar? ¿Sí o no? Si no, para irme a otra iglesia, le dije, donde me necesiten. Como que, qué vergüenza. Y el pastor tenía poquita gente, pues, y yo creo como en su necesidad también, porque no me fuera, no, sí, ya para este mes te voy a dar chance. Y seguro, sí, ok, entonces sí me quedo. Yo digo, ahorita ya con lo que Dios nos ha enseñado,
Yo creo que si yo estuviera aquí y le digo eso al pastor González, me dice, no, pues ahí está la puerta. Sí, pues sí. No se trata de eso, pues. No somos nadie para exigir nada. Todo, hermano, es por gracia. Es un regalo de Dios que no merecemos. Y todo tiene que ser en el tiempo de Dios. Entonces dice que salió fuego delante de Jehová, que los quemó y murieron delante de Jehová. Ve mucha gente que anda sirviendo, pero que no son llamados. La Biblia les llama acomedidos, pero no tienen vida. Están muertos en vida, porque realmente no tienen ni comunión con Dios. Pero son personas que quieren, les gusta hacer cosas. Y no digo que solo por ser vistos, simplemente porque a ellos les gusta actividades. Yo he visto jóvenes en la iglesia que cómo se motivan para servir, para ayudar. Pero me he dado cuenta, el Señor me ha enseñado, que lo que no quieren es estar en la predicación. Entonces dice, pastor, yo quiero ir ayudante de niños, quiero ir allá. Y un día dije, ay, ¿qué será? Y el Señor me dijo, no, es que ellos no quieren oír la palabra, no quieren ser confrontados. Y mejor se van allá con los niños. Entonces, tenemos que ser sabios, amén. El apóstol Pablo, en Colosenses 3:22, nos enseña, del 22 al 25, y dice, siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Ve cómo tenemos que servir a Dios? Con temor, con respeto, con reverencia. Si a veces cuando servimos a los hombres lo hacemos con respeto, mucho más para Dios. Fíjese, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Denle un aplauso, déselo fuerte, es un privilegio. El apóstol Pablo, siempre guiado por el Espíritu Santo, él siempre llegó a iglesias que establecía y les escribía. Y lo que él más le preocupaba era que todo lo que hicieran, lo hicieran decentemente y en orden. Él le dijo en 1 Corintios 14:26, hágase todo decentemente y en orden. En 1 Corintios 14:33 dice, porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden. Ahora entendemos que cuando estamos adorando al Señor, a veces pareciera que es desorden, pero no. Cuando adoramos a Dios en el Espíritu, tenemos libertad en el Espíritu para adorar a Dios. Y ahí pues brincamos, aplaudimos, algunos lloran, unos se postran, pero todo sigue siendo un orden. Es un orden. Número 2, mis hermanos. Número 2. Debemos de tener reverencia por la palabra de Dios. ¿Sí lo cree? Eclesiastés 5:1 dice la palabra, cuando fueres a la casa de Dios, entiéndase, cuando viniéramos a la iglesia, guarda tu pie, acércate más para oír, para ofrecer el sacrificio, más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. La traducción lenguaje actual, esto mismo dice, si vas al templo, ten cuidado con lo que haces y presta atención a lo que allí se enseña. Es mejor obedecer a Dios que ofenderlo, presentando ofrendas sin pensar en lo que se hace. Ante Dios, piensa bien lo que vas a decir, pues Dios es más poderoso que tú. ¿Sí estamos de acuerdo? Es importante entonces cuando entramos aquí, vengamos con una actitud humilde, diciendo, Señor, yo no sé nada, pero tú lo sabes todo. Señor, enséñame. Quiero aprender cómo ser un buen esposo. Señor,
quiero aprender cómo ser un buen padre. Y tú eres el único que puedes enseñarme. Quiero aprender a ser un buen servidor en la iglesia. Quiero aprender a ser un buen hermano, tanto en mi familia como aquí en la iglesia. Señor, pero es para la honra y gloria tuya, no para vanagloriarme, es para honrarte, Señor. En Isaías 66, versículo 1, vemos cómo el Señor confronta al pueblo de Israel y les dice que cuando estén en la congregación, cuando escuchen hablar a Dios, tiemblen ante su palabra. Y habla de un temor reverente, amén. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Perdón. Dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Póngame atención aquí. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Es que, hermano, cuando Dios habla, ¿verdad?, su pueblo escucha con temor y reverencia. Uno arde su corazón de uno siente que es Dios y uno dice: Señor, perdóname. Muchas veces ahí estamos diciendo: Señor, perdóname. Como decía Pedro, tú lo sabes todo, Señor. ¿A dónde huiremos de su espíritu, hermano? ¿A dónde podremos huir de su presencia? Si en todas partes está Él, ¿sí o no? También el profeta Habacuc, en Habacuc 2:18, nos dice que si realmente creemos que Dios es el que está hablando en la reunión, cuando esté hablando Dios, calle la congregación. Y no estoy diciendo que no podemos decir amén, porque se refiere a estar hablando cuando no tiene que ver nada con Dios. Que se pone uno a platicar, que se pone uno, incluso me ha tocado en la iglesia donde el Señor me ha puesto a servirle, hermanos que contestan el teléfono dentro de la reunión. Y ahí se salen hablando, ¿no? Obvio que no tienen de quedarse hablando aquí, pero lo contestan y ahí van hablando hasta que salen. Ahora, se entiende cuando hay gente nueva. Se entiende cuando hay gente nueva que tiene que ser enseñada. Pero es triste cuando es gente que ya tiene años en la iglesia y siguen igual de irreverentes, siguen igual de menospreciando la palabra de Dios, como si creen que pueden burlarse de Dios, como si creen que Dios lo va a tener por inocente y que siempre le va a estar tolerando todo lo que haga. Dios ha sido paciente, pero Dios también tiene un límite con cada uno de los hombres. Por eso tenemos que atender la voz de Dios, mis hermanos. Fíjese, dice Habacuc: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que, haciendo imágenes mudas, confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo: despiértate, y a la piedra muda: levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Fíjese que yo vengo de la religión tradicional que me inculcaron mis padres. Y aún yo en mi ignorancia, cuando llegué a tener problemas fuertes de adicción, pues allá en la iglesia se puede uno meter a la hora que sea. Antes estaba así abierta, pues. Y yo iba y hay unas estatuas bien grandotas. Y yo iba con la que era mi favorita, y ahí hablaba con ella. Y dije: wow, qué bueno que nunca me contestó. Y me iba yo y hasta hacía promesas que nunca cumplí. Pero vemos cómo la ignorancia, ¿no?, de la gente, y no nos burlamos ni juzgamos, porque de allá nos sacó el Señor. Pero fíjese lo que dice la palabra: mas Jehová está en su santo templo. Nosotros no venimos a adorar imágenes, no venimos a hablar con estatuas de barro, de oro, ni de yeso.
Venimos a escuchar al Dios vivo, porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y sabemos que Él está en su santo templo. ¿Se acuerda que en el libro de Isaías 6:1 dice que en los tiempos del rey Usías, cuando murió el rey, Isaías, pues era hasta primo del rey, tenía muy buena relación, tenía mucho apoyo del rey, sus ejércitos, los ejércitos habían crecido, estaban bien resguardados, pero llega un momento en que Isaías empieza a sentir tristeza, empieza a sentir dolor por la muerte del rey, y dice que él buscó entrar al templo, llegó al templo. ¿Y qué es lo que debemos de hacer en tiempos de dolor, hermano? En todo tiempo. Pero siempre que pase algo, hermano, véngase al templo. Siempre va a escuchar aquí una palabra de fe, de esperanza. Siempre va a recibir una mano o un abrazo de alguien que le ama y le va a dar fortaleza. No se encierre, no se quiera como fugar de la realidad. Entonces, dice que él entró al templo todo triste, desanimado, pero dice que cuando levantó sus ojos, miró al Señor sentado en su trono, y dice que miró a los serafines y miró a los querubines que giraban alrededor de él con sus alas, y que oía que cantaban: Santo, Santo, Santo es el Señor, Rey del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. El Señor, hermano, sigue reinando. El Señor está en su trono. Y podemos nosotros hoy, por medio de Jesucristo, ir confiadamente al trono de gracia para el oportuno socorro. Déselo fuerte porque Él es bueno. Sabiendo entonces Habacuc que el Señor está en su templo, le dice a la congregación: calle delante de Él toda la tierra. Es como cuando usted quiere hablar, su papá con usted, y está hablando y usted le quiere contradecir o estar contestando. En esa actitud, ¿sí me entiende? Y el papá te dice: cállate, cállate que estoy hablando yo. Y usted dice: no, pero que te calles. Tu papá ya cuando te dice que te calles, es porque si no te callas, te va a callar. Pero Dios espera que nosotros, sus hijos, no tengan necesidad de usar la vara de la corrección. Que podamos ser sensibles a su palabra y tengamos respeto por ella. Amén. En Nehemías 8, 5 y 6, dice que abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Se entiende que subió al estrado. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento, como están ustedes hoy. De aquí lo puedo ver. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Es decir, también bendijo la palabra de Dios. Y bendijo a Dios porque su pueblo estaba atento. Y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos. A ver, digamos amén, amén, alzando nuestras manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Qué reverencia a Dios. Uno dice: sí, pastores, que antes así era. ¿Y qué hoy? ¿Por qué? Si hoy nosotros, Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Hoy nosotros, el mismo Espíritu Santo que estaba en ellos, es el que está en nosotros. Y el mismo Dios que adoraban ellos, es el Dios que adoramos nosotros. Y tenemos que seguir teniendo reverencia por Él. Número 3. Ahí me hacen una seña cuando ya se me acabó el tiempo. ¿Muy bien? Ok. Reverencia por la adoración. ¿Cuántos lo creen? Reverencia por la alabanza y la adoración. La palabra adoración es proskuneo, significa arrodillarse, postrarse, tener respeto, pero también es obediencia a Dios. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no es todo es cantar, levantar manos, es parte de, pero también es obedecer a Dios.
Sabemos que en el Evangelio de Juan, capítulo 4, dice que Dios anda buscando que los adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad, ¿sí o no? Habla de una actitud del corazón. Habla de que debemos de venir aquí como personas que hemos sido nacidas de nuevo, llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que esto nos impulsa a adorar a Dios, sabiendo quién es Dios. Para que la adoración a Dios sea aceptada por Él, esta debe ser también con reverencia, decentemente y en orden. ¿Estamos de acuerdo? Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, por medio de Jesús, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Cuando alabamos a Dios, estamos proclamando sus maravillas. Gritamos, cantamos, diciendo: nuestro Dios es todopoderoso, nuestro Dios es grande, fuerte y temible. No hay otro Dios como nuestro Dios. Que lo oigan todos. Fíjense que yo no sé si aquí pasa esto y la verdad no tengo idea. Le voy a comentar lo que pasa allá, donde yo estoy congregándome y pastoreando. Es un fenómeno que la iglesia se llena casi a la mitad de la alabanza. Al principio empieza la alabanza y siempre está menos de la mitad a veces. Y es un fenómeno raro y entonces hay algunos con los que yo tengo confianza y tengo esa, de cuando convivo le digo: hermano, una pregunta, no se ofenda. No, está bien, pastor, dígame, ¿por qué usted siempre llega casi como a la última o dos cantos antes de que acabe? A ver si a lo mejor sea el caso de otros, pero el de usted quiero saber. La verdad, pastor, porque a mí no me gusta la alabanza. A mí me gusta la palabra, dice. Me gusta cuando llego y ya usted va a predicar, dice, me gozo. Y cuando llega a veces, todavía que llega a la mitad, se sienta y está con la cabeza agachada y no se para y ahí está sentado. Yo digo, ¿será que no entiende que es un tiempo en que nosotros le estamos dando sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre? No sé, no entenderá que, y se lo expliqué ya, obvio, que cuando nosotros llegamos y venimos, como dice ahí, entramos a su puerta con acción de gracias, venimos temprano porque venimos a adorar al Rey. Es una falta de respeto llegar y el Rey nos está esperando. ¿Por qué tenemos que hacer esperar al Señor? Porque Él está esperando nuestra alabanza, nuestra adoración. Y ve como que bien indiferente a la iglesia. Ve a la iglesia que no tiene empatía, que no entiende. Parece que están alabando a cualquier persona. Y es cuando Él dice: es que no merezco tu adoración. Es que no merezco que tú llegues temprano y que vengas con un corazón dispuesto para alabar mi nombre. Una adoración es señal de una adoración correcta, es señal de una iglesia sana y fuerte. El cristiano que comprende esto y adora como Dios lo manda en espíritu y en verdad, recibe mucho gozo y felicidad en su corazón. Usted cuando viene la palabra, todavía su corazón está rebosando, porque se ha gozado en la presencia de Dios, porque sabe que estaba... Hermano, yo no sé si a usted le ha pasado, cuando yo escucho las palabras del apóstol Juan, que cuando fue llevado al tercer cielo, dice que le abrieron la ventanita un poquito para que viera lo que había en la eternidad. Dice que se quedó admirado. Dice que eran millones y millones con vestiduras blancas, que estaban de pie adorando al que estaba sentado en el trono. Y ahí en el trono estaba sentado el Cordero de Dios, el único digno de recibir toda la alabanza y la adoración, porque Él fue el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Y dice que entonces Él se podía gozar de ver cómo adoraban al Señor. Y Él decía: bendito el que reina por los siglos de los siglos. Hermano, yo cuando
en ocasiones cuando estoy metido en el Espíritu también, igual que ustedes, me imagino que en esos que estaba mirando Juan, ahí estábamos nosotros. Éramos nosotros que en el tiempo de Dios ya estábamos ahí con Él. Y podía ver ahí al Señor en su trono. No le puedo decir que a veces humanamente uno se le viene a la mente la persona del Cristo que nos han dibujado. Pero a veces solamente mira como una gran luz que está ahí. Y tú sabes que esa luz tan resplandeciente es Jesús que está ahí en el trono. Es Dios. El salmista lo sabía. El salmista así lo entendía. Y cuando escribe David en el Salmo 95:1 dice: iglesia, venir. Iglesia, venir. Era un gozo decirles: aclamemos alegremente al Señor. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Pregunto, ¿quién es la roca de nuestra salvación? No le escuché a nadie. ¿Quién es la roca de nuestra salvación? Y no merece que vengamos y le cantemos alegremente, que cantemos con júbilo resonante, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. ¿Por qué? Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Déselo fuerte, aleluya. Pero si lo hacemos, hermanos, solamente como espectadores, si solamente venimos aquí esperando ya que se acabe para oír la palabra, muchos se van a ir, hermano, vacíos, tristes, sin consuelo, secos. Es que, hermano, el pastor sabe que es cierto. Nosotros hemos sido testimonios en nuestra iglesia que en medio de la alabanza gente ha sido sanada. Se los digo de verdad, hermano, con conocimiento de causa. Hemos escuchado también testimonios de personas que en la alabanza han sido restaurados de alguna situación que traían en su corazón. Antes de que llegara el Señor en la palabra, ya le estaba hablando en la alabanza. Dijo: wow, qué tremendo. La adoración debe ser con mucha reverencia, mis hermanos. Por eso a veces, hermano, entiendan, no juzguen ni critiquen a los servidores. Cuando ellos nos corrigen, cuando ellos se acercan y le dicen: por favor, es la hora de adorar al Señor. No puede estar en el celular, no puede estar mandando mensajes, no puede estar viendo notificaciones. Es una falta de respeto para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, yo no sé aquí, pero nuestra iglesia también hemos tratado de inculcarles, no se ve bien masticando chicle en la iglesia. A lo mejor aquí lo pueden hacer, pero no está bien. Nosotros no se nos permite todo eso tampoco. Pero uno dice: ay, que aquí no hay alfombra. Hermano, no es por eso. Debe ser por reverencia al Señor. Es una falta, es algo que hacemos uno de corazón. No se le impone a nadie. Tampoco es pecado. No estoy diciendo que si alguien lo hace se va a condenar. A lo mejor hay gente que no sabemos y lo tiene que hacer porque tiene problemas de azúcar y necesita azúcar. ¿Sí me explico? Dios conoce el corazón. Ustedes tampoco no es para que anden ahí como inspectores. Es algo que la palabra de Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Y cada quien le va a dar cuentas a Dios. Amén. Número 4, hermanos. ¿Voy bien del tiempo, hermanos? Ay, ya me perdí. A lo mejor a muchos no les va a gustar esto, pero también tenemos que tener reverencia a Dios y honrarlo con nuestros bienes. No hay ningún amén. A lo mejor esto no lo decimos o le damos. Habla, Señor. En el Salmo 24, verso 1, es un salmo de David. Él dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esto ya lo sabemos. Yo creo que todos hasta el más chiquito sabe que todo es del Señor. Todo lo que tenemos viene de Dios. ¿Así lo creen ustedes también?
Y nosotros dice que somos solamente administradores de Dios. Y que Dios demanda que cada administrador sea hallado fiel. También el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:26 dijo, pues como dice la Escritura, la tierra y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Fíjese que le voy a hablar un poco de cómo Dios trató conmigo. Yo conocí del Señor en una iglesia bautista. ¿Sí han escuchado las iglesias bautistas? Y pues yo vengo de la iglesia tradicional donde dábamos limosna. Y recuerdo que conforme empecé a ir a la iglesia, ya empezaba a echar $5, a veces $10, hasta que llegué a dar $20. Y ya como que agarré de dar mis $20 cada domingo. No estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo mi experiencia. Uno de los líderes me invitó a comer y me platicó del diezmo. Y ya cuando empezó a hablar de eso, le digo, ya sé por dónde vas. ¿A alguien de ustedes le ha tocado ser así de eso que estamos a la defensiva? Y ya cuando le dije, hermano, ¿y para eso me invitaste a comer? Le dije, mira, si Dios quiere que yo un día dé el diezmo, Dios me lo va a decir a mí. No necesita que tú vengas a decirme. Pero yo no creo, en la iglesia donde yo conocí al Señor, no se hablaba de el diezmo, de dar el diezmo, sino de ofrendar. Se hablaba mucho de cada quien dé como Dios propuso en su corazón, no con tristeza, sino con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Para mí dar más de 20 ya me causaba tristeza. Entonces dije, no, Dios no lo va a querer, no me va. Entonces para que Dios me ame mucho voy a dar con alegría. Y daba poquito, siempre daba así. A lo que yo voy es que un día salí del lonche, allá dicen el break, salí del lonche y siempre escuchaba yo la 911, no sé si aquí la escucha en Radio Manantial. Y estaba hablando un pastor que yo lo considero de sana doctrina, él ya partió con el Señor, el pastor Adrián Rogers. Y él dijo algo tan importante que él es bautista, yo creo que son de eso, y dijo, ¿sabes qué? Dios no necesita nada de nosotros, dice. Dios es el dueño del oro y de la plata. Esas palabras ahí las escuché por primera vez. Él es el dueño del oro y de la plata. Pero fíjese que Dios, ahora sí que en su amor y su misericordia, nos dio el privilegio a nosotros de poderle servir también con nuestros bienes. Y luego aprendí que el diezmo pues, era un mandamiento de la ley del Antiguo Testamento, pero que era exclusivamente para el pueblo de Israel. Y el propósito del diezmo era para que la tribu de Leví o los sacerdotes que dedicaban al cuidado del templo, pues no tuvieran que ir a trabajar, pues de hecho no les dio tierra, pues. A raíz de que ellos no fueron fieles, pues los cantores y los levitas tenían que salir a ganarse el sustento y descuidaban la casa de Dios. Entonces, el Señor los exhorta a que ellos vuelvan a la casa de Dios y que Dios iba a hablar con el rey, iba a poner al rey en su corazón, que hiciera como decreto que todos volvieran a traer sus diezmos al alfolí. ¿Para qué? Para que no faltara alimento en su casa. Y sí sabemos lo que dice la Biblia, que habrá bendiciones y... Ahora, yo sí entiendo que nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero ¿cuántos han escuchado que Pablo dice en Gálatas que si nosotros volvemos como a los rudimentos de la ley, hemos caído de la gracia? De la gracia habéis caído, dice. Si habla de caer de la gracia es porque la gracia es más alta que la ley, es mayor. ¿Se acuerda que Jesús dijo, la ley dice, no adulterarás, sí o no? Y los fariseos bien orgullosos decían, pues yo
guardo bien ese mandamiento, yo no adultero. Entonces Jesús le voltea y le dice, pero yo les digo, cualquiera que mire tan siquiera a una mujer y la desee en su corazón, ya está adulterando, ya es adúltero. Ellos se quedaron, pues Dios conoce los pensamientos de todos, ¿sí sabía? Entonces la puso la vara más alta. Cuando yo escuché que el número 10 en la Biblia es el número de la prueba, donde Dios prueba el corazón, porque yo digo, ¿por qué el 10? ¿Por qué no puso el 7, el 8, el 12? Y fíjese que Dios fue acomodando todo en nuestra vida. Mi esposa y yo también hemos ido aprendiendo juntos. Y cuando yo escuché eso dije, a ver, la Biblia dice que los que somos de la fe, ¿cuántos somos aquí de la fe? Somos descendientes de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe. Y cuando vamos a Génesis 14, vemos que Abraham tiene un encuentro con un personaje que se llama Melquisedec. Y cuando vemos entonces que Melquisedec, rey de Salem o rey de paz, es una figura, un tipo de nuestro Señor Jesús, vemos que dice que Melquisedec bendijo a Abraham, le dio pan y vino. Ese pan y vino habla de la comunión. Habla de que fue Dios primero, Jesús, que dio su vida, nos bendijo a nosotros, que estábamos muertos. Y ahí en la cruz hizo el sacrificio. Cuando él en la última cena dijo, este es mi cuerpo que será quebrado, ¿sí se acuerda? Y en el vino dijo, esta es mi sangre que será derramada por ustedes. Entonces, él estaba pagando el precio por cada uno de nosotros. Él se entregó completamente. Él ya hizo su parte, lo que él tenía que hacer. Él ya nos bendijo. Cuando Abraham recibe la bendición, viene el rey a los que ellos habían ayudado y le dice, no recibiré nada de ti, para que no digas tú, yo bendije a Abraham. Quiero que mi bendición toda depende de Dios. Y yo, en agradecimiento a que Dios me bendijo, porque yo no tenía nada. Yo cuando llegué a la iglesia no tenía nada. Aún mi matrimonio estaba quebrado. Mi hijo andaba en pandillas. El otro hijo andaba metido en otras sectas. Era un desastre, todo estaba terminado. Y Dios me fue dando todo. Primero me dio vida porque estaba muerto. Me dio su Espíritu Santo. Me dio su palabra. Me dio una familia que me amó y que siempre estuvo ahí esperándome cuando llegaba. Cuando yo llegué a la iglesia, hermano, yo no había puesto ni un penny, ni un centavo. Y ya había sillas. Ya había un aire acondicionado. Ya había cosas que yo dije, ¿de dónde salió todo eso? De gente que había dado. Para que ese lugar estuviera abierta. Para que un día que yo necesitara pudiera llegar y pudiera encontrarlo. Pero eso, hermano, vi después que cuando yo empecé a entender y empecé a darle a Dios lo que es de Dios, porque nada es mío. Un día también vi cómo entró mi hijo, ese que andaba en pandillas, que yo solamente le decía, Señor, lo único que te pido es que mi hijo un día también esté ahí, con sus manos levantadas, alabando y adorando tu nombre. Hoy es el líder de la alabanza en Casa de Oración Phoenix. ¿Cómo no le voy a agradecer a Dios? ¿Cómo voy a escatimar a Dios? Pero miren, tenemos un Dios justo. Si ustedes ven en Hebreos, cuando tengan chance, leanlo en 7, dice, si ellos, los del sacerdocio de Leví, le daban su diezmo a hombres terrenales, ¿cómo no nosotros le daremos a nuestro sumo sacerdote que es Cristo? Porque ahora nosotros no tenemos que ver con el sacerdocio ya de ellos. Nosotros pertenecemos a uno mayor, al sacerdocio del orden de Melquisedec. Y nuestro sumo sacerdote es Jesús. Y a Él es al que le traemos, a Él es al que le damos todo lo que es. Y no le damos si Él no nos diera. ¿Sí me entiende? Y hermano, pero yo mi pregunta era, ¿por qué el 10 entonces? Y el Señor me dijo a mí, fíjese, habló a mi corazón y me dijo, hijo, porque
Yo entiendo que no todos pueden dar la misma cantidad, pero todos pueden hacer el mismo sacrificio. ¿Cómo? Sí, la ancianita que apenas con sus tortillitas gana sus 100 pesitos, a lo mejor 200 pesos en una semana, pues va a traer sus 2 pesos o lo que le corresponde. Y es parte de que puede dar esos 2 pesos. Es justo. ¿Creen que Dios es justo? Claro. Entonces, el que da 1000, pues obviamente puede dar 10. Pero fíjense, a veces pensamos, yo digo, ¿cuántos teniendo una compañía, y siendo dueños de todo, ustedes siendo los dueños de la compañía, cuántos dirían, algunos tienen compañía o algún negocio? ¿Nadie? ¿Uno nomás, aunque sea? ¿Nadie? Para ponerlo, mire, ok. ¿Cuántos de ustedes, buena gente, dirían como Dios? ¿Sabes qué? A mí nomás dame el 10% y quédate con el 90%. Una locura eso, ¿no? No, pues no. Dios siendo el dueño de todo, porque todo lo que nos da es de Él. Él nos dice, a mí nomás dame el 10% y quédate con el 90%. ¿Por qué? Porque aún no es para Él, es para la obra que Él ha puesto en nuestras manos. Fíjese, yo lo entendí tan clarito, hermano, que tuvo que haber sido Dios. Porque dice, tiene sentido, pero también entendí que no lo daba por la ley. Yo no tengo que ver nada con la ley porque yo ya fui redimido de la ley. Yo de gracia recibo y de gracia lo doy. Ahora, ha habido casos de hermanos que me dicen, pastor, tengo una situación complicada y la verdad me da pena, pero no puedo, hermano, no te preocupes. No tan solamente no te preocupes por no dar el diezmo. Si algo necesitas y si algo puedo hacer por ti, déjame saber. Porque ahí es donde entonces se muestra el amor de Dios. Porque sí entiendo también que hay iglesias que demandan que de corazón demos el 10% o demos la parte que les corresponde al Señor. Pero que cuando alguien de la iglesia está pasando por una necesidad, son indiferentes. O si cuando oyen que otro hermano de otra iglesia está pasando una situación, voltean para el otro lado como que no oigo. Eso también no está bien delante de Dios. Entonces nosotros, hermano, no podemos darle a Dios nada si Él no nos da primero. Ahora, nosotros no le damos a Dios para que nos bendiga. Nosotros le damos a Dios porque Él ya nos bendijo. Él ya nos dio. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino el que lo dio en rescate por cada uno de nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Yo me acuerdo perfectamente cuando me vinieron las palabras de Dios que me dijo, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Yo le dije, Señor, que un día mis hijos también estén en la iglesia sirviéndote. El Dios es fiel, hermano. Ahora, no digo que pagamos a Dios para que no, eso no es así. Damos de gracia porque de gracia recibimos. Pero, hermanos, si hay bendición en la obediencia. Proverbios 3:9 dice, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Y así nunca te faltará ni comida ni bebida. ¿Lo cree? Es cierto, hermano. David dijo en 1 Crónicas 29:14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad cosas semejantes? Porque todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos. ¿Cuántos lo creen así? Hermano, Dios no está necesitando de nosotros. No es que Él lo tiene y está en bancarrota, no. Es un privilegio que nos da. Es como decía lo de Macedonia, decía Pablo, estoy admirado. Los de Macedonia eran bien pobres y aún de entre su pobreza daban a la obra de Dios. Hermanos, ¿para qué? Decía Pablo, para que en el banco del Señor ellos estuvieran su cuenta bien abierta, siempre. Entonces, si entendemos, hermano, Salmo 50:12 para terminar dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti,
porque mío es el mundo y su plenitud. Más claro. No te diría, si tuviera necesidad, no te pediría a ti. Pero que Dios no tiene necesidad de nada. Él lo tiene todo. Amén. Póngase sobre sus pies. Yo sé que habrá muchas preguntas, habrá muchas dudas. Y sabes, que sea el Espíritu Santo trayendo convicción a tu vida. Porque conmigo no fue fácil. Yo fui de esos duros de entender. Y preguntaba, ¿y por qué? Y nunca me obligaban. Pero el Espíritu Santo, hermano, me fue enseñando, hasta que yo dije, ya, voy a hacer lo que Dios dice y voy a confiar en Él. Y Él es el que voy a dejar que Él sea el que se encargue de mi familia y de todo. Y hasta hoy no nos ha dejado, no nos ha desamparado. A Él sea la honra y la gloria. El apóstol Pablo, Filipenses 4:15, dice: sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia comunicó conmigo en el asunto de dar y recibir, solo vosotros solos. Pero a Tesalónica me enviaste lo necesario una y otra vez. No es que busque dádivas, ¿ves? Pablo estaba enseñado a tener y a no tener, a comer lo que hubiera. Pero dice, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, perfume de dulce fragancia, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Y al Dios Padre nuestro sea la gloria por siempre, jamás. Amén y amén. Hacemos una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú has hablado, Señor. Ayúdanos, Señor, para ser hacedores de ella. Perdónanos si hemos sido negligentes en algunas áreas, si te hemos ofendido, Señor, porque sabemos que en algunas cosas fallamos todavía. Ayúdanos a seguir, Señor, buscando hacer tu voluntad y no la nuestra. Sé tú hablando a cada uno de nosotros personalmente. Sé tú convenciéndolos. Que tu palabra, Señor, sea suficiente. A nada nos obliga, Señor. Todo es por gracia. De gracia recibimos, de gracia damos. Y sabemos, Señor, que de ti recibiremos la recompensa. De hecho, ya la tenemos. Sabemos que Cristo, Señor, es el mejor regalo que nos has dado, Señor. La vida eterna. Gracias, Padre. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le voy a pedir al pastor que pase. ¿Él quiere hacer un llamado, pastor? Damos gracias a Dios por la vida del pastor Luis Córdoba, ¿verdad que sí? Amén. Pues antes de irnos, pues queremos invitarle un pedacito del pastel, que no se nos vaya. Cuelgue la dieta o yo la voy a colgar también, para